Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener una sesión práctica sobre Migrate to Virtual Machine de Google Cloud, una de las mejores opciones que tenemos al momento de querer migrar nuestras cargas de trabajo hacia la nube, por supuesto, de Google Cloud. ¿Qué es lo que vamos a cubrir en esta sesión? Vamos a configurar el entorno de Google Cloud, qué es lo que necesitamos para empezar a armar nuestra infraestructura y prepararla para nuestro proceso de migración. Para eso vamos a necesitar instalar una máquina virtual dentro de nuestra infraestructura on-premise, en este caso de la práctica, llamada Migrate Connector. Luego vamos a registrar esa máquina virtual, vamos a crear reportes de utilización para ver el consumo en cuanto a recursos de nuestras máquinas virtuales. Luego vamos a crear los jobs de migración y hacer el sincronismo del dato. Y por último veremos qué es lo que nos muestran estos reportes de utilización que hemos configurado en un principio. Antes que nada, y como una breve introducción, antes de pasar al entorno práctico, Google nos ofrece un Migration Path con las distintas opciones y las distintas etapas por las cuales pasa todo nuestro proceso de migración hacia el cloud, en donde en un principio, por supuesto, contamos con la etapa de hacer el assessment, el discover de todo lo que es nuestra aplicación, nuestras cargas de trabajo, nuestras máquinas virtuales que consideramos que están en condiciones para migrar hacia la nube. Una vez que tenemos hecho el assessment, que tenemos todos los datos colectados, vamos a hacer la planificación, en donde una de los pasos importantes en esta etapa es la de crear el landing zone en nuestra infraestructura, en nuestra nube. La tercera etapa sería la de migración, que es en la cual nos vamos a enfocar en esta sesión de hoy. Y una vez que tenemos todo migrado, la última etapa es la de optimización para justamente adecuar de una manera más performante nuestras cargas de trabajo migradas hacia nuestra nube. Si quieren conocer un poco más en detalle sobre todo este proceso, después en el link del video abajo les voy a dejar un link justamente donde he creado un mapa mental con más en detalle todo este proceso de los Migration Paths. ¿Cuál es la arquitectura de esta opción de Migrate to Virtual Machine? Una arquitectura básica. Vamos a tener nuestra infraestructura on-premise, es uno de los casos de uso, con nuestras máquinas virtuales, en donde ese data center que tenemos en on-premise va a estar virtualizado con tecnología de virtualización VMware, que como orquestador o administrador centralizado de toda nuestra infraestructura virtual, vamos a contar con un vCenter Server, y es en ese vCenter Server donde nosotros vamos a registrar, vamos a deployar y registrar nuestra máquina virtual del Migrate Connector. Más allá de que podemos hacer estas migraciones de una infraestructura on-premise hacia la nube de Google Cloud, también tenemos la posibilidad de migrar nuestras cargas de trabajo de otros cloud providers hacia Google Cloud, como es el caso de AWS y Azure. Nosotros en esta práctica vamos a utilizar un entorno on-premise con infraestructura de VMware, en donde vamos a ir haciendo todas las configuraciones y las demostraciones del proceso de migración. Migrate to Virtual Machine, como para hacer una introducción, justamente nos permite migrar, como decíamos recién, máquinas virtuales y discos de máquinas virtuales desde un data center on-premise, ya sea vSphere, AWS y Azure, y también Google Cloud VMware Engine. ¿Sí? Ya después, en otra sesión, tendremos preparados también algo específico sobre GCVE para que podamos ver su funcionamiento también. Una vez que nosotros hagamos el proceso
de deploy de este Migrate Connector que ya esté instalado. Lo que va a pasar es que se va a establecer un datapath seguro entre el entorno on-premise y Google Cloud a través de Google Cloud APIs sobre el puerto 443, como bien vemos acá. El tráfico de migración se puede enrutar a través de Internet pública, VPN, Private Google Access o Interconnect dedicado. ¿Qué componentes tenemos dentro de esta arquitectura? Bueno, para introducir, primero recordemos que los proyectos de Google Cloud justamente constituyen la base para la creación, la habilitación y el uso de los servicios de Google Cloud. En esta arquitectura vemos que tenemos el Host Project, que es el proyecto que usamos para controlar el proceso de migración y en donde habilitamos el servicio de Migrate to Virtual Machine y cualquier otro servicio, por supuesto, que sea requerido. Y el Target Project es el proyecto que aloja el destino de la migración. Podemos usar varios Target Projects, como vemos acá, para aislar, por ejemplo, las máquinas virtuales o los discos migrados. Podemos llegar a tener distintas infraestructuras, distintos proyectos en los cuales tenemos máquinas de prueba y máquinas de producción. Por eso es que tenemos la posibilidad de tener uno, dos o más Target Project. La consola de Google Cloud es la interfaz gráfica de usuario, desde donde, en este caso particular, vamos a administrar todos los aspectos de la migración. Cloud IAM nos permite justamente controlar el acceso a recursos específicos de Google Cloud y evitar el acceso no deseado a ciertos recursos. Como Migration Target tenemos Compute Engine para migración de VMs y también tenemos los volúmenes de discos persistentes para la migración de discos. Entonces, hecha esta breve introducción hacia la arquitectura que vamos a utilizar para hacer todas nuestras pruebas, este es el entorno con el cual vamos a trabajar. Como bien les comentaba, es un entorno de VMware en donde tenemos ya ciertas máquinas deployadas. Tenemos un vCenter en principio con un solo host, con el SXI instalado dentro de lo que en el inventario de VMware se lo conoce como cluster. ¿Sí? Va contra las buenas prácticas recomendadas de tener un solo nodo, pero este es un entorno de laboratorio que estamos utilizando para prueba. ¿Sí? De estas máquinas virtuales, algunas, sobre todo los Windows, tenemos un Linux Server por acá, son los que vamos a utilizar para hacer las pruebas de migración. Tenemos nuestra consola de Google Cloud, en donde en una primera instancia, y como mencionamos al principio, una de las primeras actividades que tenemos que hacer para poder preparar el entorno de Google Cloud para las migraciones es habilitar la API de migración. Una vez que esta API está habilitada, vamos a poder tener acceso en nuestra consola y visualizar dentro de lo que es Compute Engine la opción de Migrate to Virtual Machine. Y esta va a ser nuestra administración centralizada, por llamarlo de algún modo, desde donde iremos haciendo todas las configuraciones. Para poder migrar máquinas virtuales desde el data center on-premise, que veíamos en la pestaña anterior, primero debemos configurar un migration source que especifique justamente el data center desde el que se quieren migrar dichas máquinas virtuales
Y para esto vamos a instalar y configurar el Migrate Connector en un entorno vSphere. Acá simplemente, como mencionamos al principio, lo que tenemos que hacer es el despliegue de una máquina virtual, de un appliance virtual, en donde iniciamos el wizard y, como muchos sabrán, tenemos la posibilidad directamente de introducir la URL de donde vamos a descargar directamente este appliance o descargarlo previamente y buscar ese archivo OVA. En este caso es un estándar del Open Virtualization Format, que el OVA sería un comprimido de ese estándar. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es completar el wizard para poder hacer el despliegue de esta máquina virtual. Seleccionamos dentro del inventario, esto es en la vista de Virtual Machine and Templates, una carpeta que nos indique justamente el destino de dónde se va a estar generando esa máquina virtual. Luego vamos a seleccionar los recursos computacionales donde queremos que se despliegue y consuma los recursos esta máquina virtual. En este caso, como veíamos en el inventario, tenemos solamente un clúster con un nodo, así que no muchas más opciones para seleccionar. La idea en las buenas prácticas es que tengamos distintos clústeres con distintas funcionalidades dentro de la infraestructura, si bien por supuesto es algo que depende mucho del ambiente y de la disponibilidad. Por cuestiones prácticas de laboratorio, vamos a seleccionar que esta máquina virtual se cree con un tipo de aprovisionamiento de thin provision en cuanto al disco. ¿Sí? Esto es aprovisionamiento a demanda. Esto genera la máquina virtual. Una máquina virtual en VMware es un conjunto de archivos. Cada archivo tiene su función y representa una característica en particular. Los discos de la máquina virtual se componen de dos archivos, un archivo descriptor y otro archivo que contiene el dato. Y en este caso, en este tipo de aprovisionamiento, ese archivo que contiene el dato arranca en un tamaño de 0, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, y va creciendo a demanda. A medida que se necesita escribir en disco, va agrandando el espacio y va creciendo solo la capacidad que necesita. Ya tenemos distintas redes configuradas dentro de este entorno virtual de VMware. Hay una llamada Internal Management. Ahí es donde vamos a conectar nuestra máquina virtual que se va a generar. ¿Sí? Un paso importante acá en la parte de customización de este appliance es que para que podamos conectarnos a esta VM que estamos generando del Migrate Connector, debemos generar una key y copiarla en este paso como parte del procedimiento de registro. De esta manera, el Migrate Connector usa esta key que generamos para conectarse a nuestra workstation, que es desde donde estamos trabajando. ¿Sí? Tenemos distintas maneras de generar esa key. Una de ellas es con un generador de PuTTY, en donde directamente le damos ahí en la opción de generar. ¿Sí? Bueno, nos pide que hagamos el movimiento del mouse para que se vaya generando, ¿sí? Y vaya avanzando este proceso de generar la key. Perfecto. Ahí tenemos ya la key generada. Lo que vamos a hacer es guardar la parte privada de esta key. Ahí vamos a ponerle m2vm key. Vamos a guardarla en un lugar más accesible, que es el desktop. Una vez que ya tenemos, lo vamos a usar en unos pasos más adelante,
esa clave privada. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es copiar la parte de la clave pública, todo este contenido lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en esta opción de nuestro wizard. ¿Sí? Tenemos más opciones para configurar, como el nombre del appliance y que queremos tal cual como figure en este inventario de nuestro vCenter. Vamos a dejar para cuestiones de esta demostración todos los valores por defecto, lo mismo que la configuración de red. En este caso hay una máquina virtual, como pueden apreciar acá en el inventario, que se llama Net Service VM, que justamente tiene servicio de DNS y DHCP. Esta máquina virtual que estamos generando va a recibir una IP por DHCP. Acá vemos en las Recent Task cómo se va haciendo la configuración, el deploy y la configuración de nuestra máquina virtual. ¿Sí? Es esta máquina de acá. Ya creó la identidad, la instancia de esa máquina virtual y ahora se está haciendo la configuración correspondiente. Es cuestión de unos minutos nada más que se termine de generar y de configurar esta máquina que nos va a servir justamente como Migrate Connector. Esa es la función que tiene. Una vez que termine todas estas tareas, lo vamos a encender y vamos a proceder a registrar este Migrate Connector. Un detalle a tener en cuenta, en el proceso de registro, nosotros lo que vamos a hacer es registrarla contra el vCenter, justamente. Vamos a hacer ahí un proceso de registro y lo que hay que tener en cuenta es que este Migrate Connector no soporta la configuración en VMware que se conoce como Linked Mode en cuanto a los vCenter. Nosotros en la infraestructura podemos tener más de un vCenter por distintas razones, ¿sí? Porque tenemos sitios distintos, porque tenemos un vCenter en el sitio principal y otro en el sitio de contingencia, porque tenemos distintas ubicaciones geográficas con en cada sucursal un vCenter y sus nodos y sus máquinas virtuales, pero queremos administrar todas esas instancias de vCenter de manera centralizada. Para eso está la configuración que se conoce como Linked Mode, poder tener todas las instancias de vCenter linkeadas entre sí y administrarlo desde una única interfaz gráfica. Bueno, en el caso de que tengamos alguna de esos escenarios, debemos de generar un Migrate Connector por cada una de las instancias de vCenter. ¿Sí? Acá terminó de generar la máquina. Vamos a refrescar. Ahí está. Saquemos esto para tener mayor visibilidad y vamos a proceder a encender la máquina. Una vez que haga todo el post de inicialización, como todo sistema operativo, acá nos va a aparecer la dirección IP que recibió del servidor de DHCP. Esta IP que vemos acá es la del nodo físico con el SX instalado, donde está registrada esta máquina virtual. ¿Sí? Una vez que encienda y termine de inicializar, vamos a utilizar el PuTTY para conectarnos. Para eso, acá en el PuTTY, en la parte de autenticación, vamos a buscar el archivito que generamos con la key privada. Y luego acá nos vamos a conectar ya directamente con admin y vamos a esperar a ver la IP que nos da. Ahí estamos.
172, 16, 10, 88. Aceptamos. Y ahí estamos conectados mediante el protocolo SSH a nuestra máquina que vamos a utilizar para todo el proceso de migración. Acá podemos ejecutar un comando sencillo para poder ver el estado y vamos a ver que nos va a figurar que no está registrada aún. ¿Sí? Acá es justamente el proceso que vamos a hacer ahora, registrar el VM Migration, el servicio de VM Migration. Fíjense un detalle también, tenemos la posibilidad de limitar la velocidad a la que se van a transferir los datos. Por defecto viene configurado como vemos acá, ilimitado, pero nosotros tenemos la opción de cambiar esa configuración. ¿Cómo hacemos si queremos cambiar la configuración y limitar justamente el ancho de banda a utilizar para todo este proceso de migración? Con este comando establecemos un valor en megas. Fíjense que, bueno, en lugar de podemos poner show. ¿Sí? Ahí quedó configurado a 100 megas. ¿Está bien? Sí, después, por alguna cuestión queremos cambiarlo, lo podemos cambiar en cualquier momento. El límite superior que podemos configurar acá, por supuesto, está definido de acuerdo al ancho de banda admitido por los vínculos salientes. Y también tenemos un límite inferior configurable que es de 5 megas. ¿Sí? Para registrarlo entonces es muy fácil, el comando es register y acá vamos a tener que completar algunos datos. Lo primero que nos pide es la dirección IP de nuestro vCenter. Ponemos que sí. Acá nos va a pedir una cuenta con permisos justamente para poder manejar este Migrate Connector. La recomendación es que podamos crear usuarios con los roles justos y necesarios, que tengan los privilegios justos y necesarios, de acuerdo a las buenas prácticas, y no utilizar el usuario administrador para todo. Pero bueno, eh, para cuestiones de esta demo, vamos con el usuario administrador local de nuestro vCenter, que es el que tiene permisos para todo. ¿Sí? Bueno, próximo paso, tenemos que adquirir un token de autenticación para configurar el Google Cloud SDK en la máquina del conector. ¿Sí? Fíjense que acá igual nos indica todos los pasos que tenemos que hacer. Para eso vamos a ir a la consola de Google Cloud y a través del PowerShell vamos a ejecutar un comando para poder generar ese token. Esperemos que inicialice el PowerShell. Bien, ahí estamos.
Este es el comando que vamos a utilizar. Acá nos generó el token, ¿sí? Este mismo lo que hacemos es copiarlo. Bien, para seguir con el proceso de registro, acá nos pide que seleccionemos el proyecto desde el cual nosotros estamos trabajando. Fíjense que acá el proyecto que tengo seleccionado es el de Migrate Medio Training, ¿sí? Así que ese es el proyecto que vamos a seleccionar. Luego tenemos la posibilidad ahí de elegir la zona, la región, mejor dicho, a dónde vamos a hacer toda esta configuración. Como bien indica ahí, muestra solo 10. En el caso de que querramos deployar todo esto en otra zona, podemos tipearla directamente, ¿sí? Vamos a ir con la de Use West 2. Y acá lo que nos pide es un source name. Y le vamos a poner migrate vSphere. No vamos a utilizar ningún KMS por el momento. Y ahí lo que está haciendo el proceso justamente, como bien indica, es crear el nuevo source. Esperamos unos minutos nomás. Bien, acá vemos entonces que finalizó el proceso de crear el nuevo source. Fíjense que acá en la consola ya vemos el primer paso que está finalizado correctamente. Y ahora lo que nos está pidiendo es seleccionar un service account para seguir con la configuración. Vamos a seleccionar la service account de Compute Engine que tenemos por defecto. Acá en la consola lo podemos ver. Si vamos a la Identity and Access Management, veremos que ya tenemos esa cuenta justamente creada. ¿Sí? Es esta misma cuenta de acá. Volvemos a la opción de Migrate to Virtual Machine. Y acá seleccionamos entonces la opción 2. Y ahora vamos a esperar justamente que el Migrate Connector figure como activo. Y una vez que ya quede configurado, nos va a aparecer que el registro ha sido completado exitosamente. Excelente. Ya tenemos el proceso de registro completado exitosamente. Ahora sí, desde la consola nos vamos acá a Compute Engine. Vamos acá. Acá mismo. Vamos a la parte de Source. Fíjense que acá tenemos el listado justamente de todas las máquinas virtuales que tenemos en nuestra infraestructura on-premise.
¿sí? Con este proceso, es más, podemos ejecutar acá para ver un status. Ahora nos va a figurar todo en verde y que está establecida la conexión. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer recién fue configurar y conectar nuestro Migrate Connector hacia nuestra infraestructura on-premise y en base a eso nos presenta el inventario de las máquinas virtuales que ya vamos a tener disponible para ir haciendo las distintas configuraciones. Bien, acá en la consola podemos ver justamente cómo lo hemos configurado con todas las opciones que fuimos seleccionando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear, como bien habíamos visto al principio, los Utilization Reports antes de poder realizar un test clone o un cutover de una VM migrada. Debemos configurar los target details de Compute Engine que definen el landing zone para esa VM en Google Cloud. Esos detalles incluyen la configuración de red y proyecto de Google Cloud, pero también se incluyen la cantidad de CPUs, memoria y demás. Para ayudarnos a determinar la configuración óptima del Compute Engine Target, Migrate to Virtual Machine nos permite crear lo que se llama un Source VM Utilization Report, el cual justamente nos va a mostrar información sobre la asignación y el uso de recursos para las VMs de origen deployadas en nuestro Migration Source. Después vamos a ver al final justamente que ese reporte lo podemos utilizar como una especie de right sizing para hacer el último paso que veíamos de los 4 en el Migration Path, que es el de optimización. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a seleccionar algunas máquinas al azar, el Linux Server, por ejemplo. Vamos con el WinAD, Win1, Win2. Bueno, con estas máquinas vamos a estar bien para nuestras pruebas. Vamos a ir entonces a la opción, como bien dijimos, de crear el report. Le vamos a poner un nombre, utilización. Tenemos la posibilidad de seleccionar el periodo. Vamos con algo más chico, semanalmente. Y le damos Create. Vamos a cerrar el PowerShell. Así tenemos una mayor visibilidad de nuestra consola. Ahora sí, tenemos creado ese reporte. Bien. Vamos a ir con él. Vamos a hacer distintas pruebas de migrar no solamente las máquinas virtuales, sino discos de máquinas virtuales. Como bien dijimos que son las dos opciones que tenemos disponibles. Vamos a empezar con la migración del disco de esta máquina virtual de la D. Vamos a ir acá a este tab. Acá nos va a aparecer la máquina que acabamos de seleccionar. Marcamos el check y dentro de Migration vamos a la opción de Start Replication. Esto va a demorar unos minutos, 10-15 minutos aproximadamente. Así que mientras esperamos que se realice todo este proceso, podemos seleccionar otra máquina. Vamos con la del
servidor Linux. En este caso vamos a ir con una migración de máquina virtual. Ahí está generando, muy bien. Ahora vamos a la solapa de Debian Migrations. Ahí nos aparece lo que acabamos de configurar recién. ¿Sí? La seleccionamos también. Migration, Start Replication. También va a demorar unos 10-15 minutos en hacer el proceso inicial. Esta replicación de datos es un proceso continuo que toma lugar en segundo plano con un impacto mínimo en lo que sería la VM de origen. La replicación del dato está justamente compuesta de dos pasos. El primer paso de lo que hace el Migrate to Virtual Machine es crear un snapshot de la máquina de origen, de los discos de la máquina de origen, y replica el dato del snapshot a Google Cloud. Dependiendo, por supuesto, la cantidad del dato del disco en el origen, de la VM y el ancho de banda, recuerden que hemos limitado ahí el ancho de banda dentro de la configuración inicial, cuando estábamos registrando la máquina del migration. La primera réplica puede tomar minutos o hasta horas en completar. La segunda parte de la replicación del dato es la réplica incremental. Una vez que la primera réplica se realiza de manera exitosa, después se van haciendo réplicas incrementales en intervalos de tiempo. Por defecto, cada 2 horas se hacen esas réplicas incrementales. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, por supuesto, es que cada vez que se realizan esas réplicas incrementales, se genera un nuevo snapshot por cada uno de los discos de datos que tenemos en la máquina que hayamos seleccionado, ¿sí? Por supuesto, solo las actualizaciones que se van sucediendo en esa máquina es lo que se replica. Está bien, acá se utiliza el mecanismo de Chain Block Tracking para justamente ir replicando solo los cambios. Bien, mientras esperamos entonces, volvamos a el listado de nuestras máquinas virtuales y vamos a ir con los Windows. Seleccionamos Win1 Windows y tenemos la posibilidad de crear un grupo. ¿Sí? En este caso tenemos dos máquinas virtuales que tienen la misma familia de sistemas operativos. Para no ir haciendo migraciones de forma individual, tenemos la posibilidad de crear grupos para migrar tanto a nivel de máquina virtual como a nivel de disco. ¿Sí? Así que vamos a crear un grupo, le vamos a poner Win. Ahí está terminando de generar. Ahí generó el grupo. ¿Sí? Lo seleccionamos y vemos que ahí adentro tenemos las dos máquinas virtuales que hemos elegido. ¿Está bien? Ahora podemos seleccionarlas, ir a la opción de migración e iniciar la replicación. Otro proceso también que va a demorar sus minutos. Vamos a ver cómo están los procesos. Fíjense, el Linux Server, que fue el que iniciamos en un principio. Ahí vemos cómo avanza el proceso. Lo mismo si vamos a la parte de discos de la D. Ahí vemos que aún sigue replicando. Vamos a esperar entonces que finalice alguno de estos para seguir con los pasos. Bien,
Acá vemos entonces que el Linux Server ya terminó el primer estatus de replicación. Tenemos un warning ahí seguro por no tener las VMware Tools instaladas en la máquina de origen. ¿Sí? Importante dentro de nuestra infraestructura de vSphere tener las VMware Tools instaladas por todas las funcionalidades que nos permiten. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a editar los detalles de justamente cómo queremos configurar nuestra máquina. Le vamos a poner, no, ahí vamos, un nombre, Linux Server, el proyecto en el que estamos trabajando, la zona, ¿sí? Dentro de lo que hemos configurado, dentro de la región de US West, tenemos esas zonas disponibles. Podemos agregar etiquetas si quisiéramos. Es justamente lo que nos va a permitir es identificar nuestras máquinas virtuales para determinadas configuraciones. Vamos a elegir el tipo de máquina que queremos que se genere. ¿Sí? La serie, y vamos con una medium. Podemos configurarle. Tenemos más opciones de configuración. No las vamos a seleccionar ahora para la prueba, no es necesario, pero en la parte de management tenemos las opciones de, por ejemplo, cómo proteger la máquina en el caso de que el servicio de Compute Engine de Google Cloud requiera algún mantenimiento y esta máquina virtual pueda ser migrada en caliente, como bien se dice, hacia otro, otro nodo, ¿sí? Dentro de Google Cloud. Dentro de networking, entonces, vamos con la red por defecto. Lo mismo que en cuanto a la subred. Y tenemos la posibilidad de agregar un tag. Los tags básicamente nos permiten hacer que las reglas de firewall y las rutas se puedan aplicar a instancias específicas. Por ejemplo. ¿Está bien? Ahí le agregamos, guardamos la configuración. Ahí vemos que se va a generar entonces, si vamos acá a la parte de instancias de Compute Engine, por ahora no vemos nada, pero este proceso va a generar una instancia, lo mismo que cuando después hagamos la configuración de los discos, que tenemos seleccionada la máquina virtual de la D, nos va a aparecer en esta vista. Veamos cómo siguen entonces nuestros procesos. Ya finalizó también el del disco de la D, entonces de la misma manera vamos a configurar los details del target. En este caso seleccionamos proyecto, la zona, el disco, le vamos a poner como nombre WinAD clone, por ejemplo. Tipo de disco vamos con el estándar. Guardamos. Una vez que tenemos esto generado, vamos a ir a esta opción de Cutover and Test Clone. Le vamos a dar test, confirmar. Y ahí vamos a esperar el proceso.
Hacemos lo mismo con esta máquina que la habíamos configurado. Vamos con el test clone, confirmar y esperemos que finalice el proceso. Las máquinas Win 1 y Win 2 están justamente en el post del proceso, ya finalizando la sincronización. Una vez que nos figuren como activas, podemos hacer también editar los detalles y hacer la parte del cutover. Bueno, ahí vemos que la Win 1 ya terminó, la Win 2 está todavía en proceso de sincronismo final. Veamos que con los dos procesos anteriores que hicimos, en cuanto al Linux server, el del test clone, acá en las instancias de Compute Engine vamos a ver que se generó esa máquina de test clone. ¿Qué más? Podemos probarla. Tenemos varias formas. Vamos con desde el PowerShell para después abrir una pestaña aparte que nos va a mostrar lo que tiene la aplicación que tiene dentro de ese servidor. Mientras esperamos que termine la máquina del Windows. Lo vamos a dejar sin nada por ahora. Así como se generó esta máquina de prueba, ahora vamos a ver en la parte de discos que también tenemos, va a figurar el disco del WinAD, que también hicimos el proceso del test clone, el cual este disco ya queda a disposición para que podamos atacharlo a alguna VM dentro de Google Cloud. Vamos a hacer un preview del puerto 8080. ¿Sí? Acá vemos lo que tiene este servidor que hicimos el test clone del Linux VM. Bueno, volvamos a Migrate to Virtual Machine. A ver si ya terminó las dos máquinas. Figuran las dos como activa. Fíjense que las dos están en verde. Está todo ok. Se ve que tiene las VMware Tools instaladas en la infraestructura de vSphere. Podemos también verlos desde acá. Recuerden que generamos un grupo llamado WIM que contiene estas dos máquinas virtuales. Podemos seleccionarlas también para editar los detalles como veníamos haciendo hasta ahora. Ahí vamos a editar los nombres por separados. Win 1, le vamos a poner Win 1 y ahora Win 2. Win 2, ok. Seleccionamos el proyecto. De igual manera la zona. Vamos a seleccionar una de 2, también una medium. En cuanto a networking, al igual que como hicimos con el Linux Server, vamos con la red por defecto, al igual que la subnet. Y le vamos a agregar como el Linux también. Bien. Una vez que ya tenemos editado los detalles de estas dos máquinas, en este caso vamos a hacer un proceso de cutover, pero antes vamos a la infraestructura de vSphere. Vamos a abrir un CMD. El proceso de cutover lo que va a hacer es apagar la máquina de origen. Que vamos a ver, vamos a dejarle un ping constante
a la IP del Win1, 172.16.10.87. Venimos acá entonces, le damos al cutover, confirmar. Esto también va a generar las máquinas, después nos van a figurar en las instancias dentro de Compute Engine. En unos minutos más esto se va a cortar. Acá podemos ver igual el detalle. Si seleccionamos una máquina en particular, acá nos muestra justamente los pasos que va realizando en cada parte del proceso. Fíjense que dice que mandó a apagar la máquina de origen. Ahí ya apagó la máquina, el Win1. Ahí se cortó el pin. Y apagó la máquina del Win2. Ahora vamos a esperar que se generen las máquinas y aparezcan en las instancias de Compute Engine. Si queremos ver el detalle del proceso, podemos, por ejemplo, seleccionar una de las VMs y acá en la parte del History vemos justamente cada uno de los estados por los cuales va pasando el proceso. Excelente, acá vemos que finalizó nuestro proceso de cutover. Volvemos hacia atrás y vamos a ver las dos máquinas, tanto Win1 como Win2, con el check de que finalizó exitosamente. Y ahora sí, si nos vamos a la parte de VM Instances, vamos a ver que además del Linux Server ya tenemos generadas las dos máquinas Windows en su respectiva zona, con sus respectivas IP internas. Bien, para finalizar nos queda por ver los reportes que habíamos generado, los reportes de utilización. Vemos, por ejemplo, en Source, vamos a View Reports, Utilization, y acá vemos un detalle de cada una de las 4 máquinas virtuales que nosotros seleccionamos de ese inventario con las que estuvimos trabajando en todos los pasos, y nos va a mostrar por cada una de ellas en cuanto a lo que es CPU, la cantidad de CPUs que tiene esa instancia de máquina virtual, el promedio y la utilización máxima en porcentajes. Lo mismo en cuanto al recurso de memoria. Y si nos desplazamos un poco más hacia la derecha, vamos a ver lo mismo en cuanto a disco y lo que tiene que ver con networking. Esto, como dijimos al principio, nos va a servir, nos va a dar un primer pantallazo de la utilización de recursos que tiene cada una de nuestras instancias y nos va a servir justamente para hacer un right sizing. Muchas veces en nuestra infraestructura on-prem tenemos sobredimensionados nuestras cargas de trabajo y de esta manera podemos ir ajustando, optimizando lo que sería nuestro próximo paso en el migration path de nuestra infraestructura. Bueno, esto es todo por hoy. En esta sesión hemos visto la parte práctica de cómo migrar, una de las opciones de cómo migrar nuestras cargas de trabajo hacia Google Cloud. Espero haber sido lo más claro posible. Y ya nos estaremos viendo en próximas sesiones
para conocer un poco más de todo este proceso de migración. Vamos a estar haciendo distintas grabaciones y distintas demostraciones prácticas también de GCP para que veamos todo el proceso de cómo migrar nuestras cargas de trabajo hacia Google Cloud utilizando GCP, cómo hacemos la conexión de red de nuestra infra on-prem hacia Google Cloud, también toda la parte de configuración de networking y por supuesto cómo hacemos para extender nuestras redes a nivel de capa 2 utilizando distintas funcionalidades como HCX de VMware, como NSX, dependiendo por supuesto del tipo de conexión que tengamos, ya sea Cloud VPN o Cloud Interconnect. Bueno, esto es todo entonces. Espero que les haya sido de utilidad y nos estamos viendo en próximas sesiones.